Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre llega a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, y a nuestro espíritu, y todo lo transforma, Señor. Te damos gracias y que tu nombre sea glorificado. Amén. Pues quiero que me acompañen al libro de Esdras. El libro de Esdras, voy a mencionar algunos versículos y vamos a leer el primer versículo del primer capítulo, ¿ok? Si tienes tu Biblia, te invito a que puedas leerlo tangiblemente en la palabra. Y voy a leer el primer versículo. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén. Y si tú lees los libros de atrás, Crónicas, en los libros de atrás había reyes judíos que habían hecho lo malo. De hecho es un conteo de reyes, la mayoría, todos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Son unos pocos los que obedecieron al Señor y su palabra. Y así se termina el libro de Crónicas, con reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y el libro de Esdras comienza con un rey pagano, un rey de Persia, que escuchó la voz de Dios para que le edificara una casa cuando esa era tarea de los judíos. Y de hasta aquí a mí me cimbró mucho la palabra de Dios, porque dije, hasta dónde Dios tenía deseo de edificar una casa donde ya su pueblo no lo escuchaba, que tuvo que levantar la voz de un rey persa para que le edificara su casa. Y después en el versículo 5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa. Total, Dios usa este rey, los moviliza para que empiecen a edificar una casa. Y quiero utilizar dos términos aquí. Una cosa es edificar y otra cosa es reedificar. Edificar es hacer algo que no estaba hecho, algo totalmente nuevo, y reedificar es algo que estaba destruido y se comienza a hacer de nuevo. Y aquí estaban edificando la casa de Dios. O sea, yo me imagino estaba en ruinas, o ya no había vestigios de ella. Y a lo que quiero llevarte en esta noche es: ¿cómo está tu lugar de adoración? ¿Cómo está el lugar en tu interior? Porque aquí todos venimos, ¿verdad? Los domingos, los miércoles. Pero algo que Dios me hablaba mientras yo leía esto es: todo lo que pasa aquí, o sea, me estoy refiriendo a este momento, si no trasciende a reformas en tu vida, no cumplió su propósito. Si el tiempo de adoración de 30 minutos de los domingos y los miércoles no te lleva a hacer reformas en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu tiempo de altar, en tu trabajo, en donde sea, no cumplió su propósito. No cumplió su propósito. Y suena fuerte, suena triste, porque son 30 minutos perdidos si no tomamos la responsabilidad de edificar el altar que Dios nos está pidiendo. Y yo creo que a todos aquí Dios nos ha hablado esto. A lo mejor no es que tienes que edificar un lugar específico como tal en tu casa, pero ¿cómo está nuestro corazón en el altar que es para el Señor? A lo mejor no hay, a lo mejor es como aquí, que tienes que edificar lo que no hay nada, o a lo mejor está en ruinas. A lo mejor pasaron muchas situaciones, porque a veces la misma vida, las situaciones de la vida, las cosas que vivimos pueden hacer que ese altar de adoración, por la decepción que a veces podemos pasar, pues simplemente lo dejemos. Cuando uno deja algo y olvidado y pasan muchos años, ¿cómo lo encuentras? Viejo, lleno de polvo, ya ni sirve a veces, ¿verdad? No es como que va a estar nuevo, reluciente, no, va a estar viejo, va a tener grietas, incluso si tú dejas un reloj por años
y lo quieres volver a usar y pasaron muchos años, probablemente se le haya acabado la batería de ese reloj. Entonces, así puede estar el altar de nuestro corazón y Dios nos está hablando a todos nosotros y a mí Dios me está hablando que Él quiere hablarnos a nosotros personalmente y que obedezcamos. Dios puede usar a predicadores, Dios puede mandarte un profeta si tú quieres, pero ese no es el propósito. El propósito de los profetas era porque ya no hacía caso el pueblo. Y Dios no quiere andar con nosotros de profeta en profeta porque tenemos oídos para oír la voz del Espíritu. Y si tú empiezas a leer los siguientes capítulos, el pueblo se levanta, empiezan a reedificar el altar, empiezan a hacer el culto, a ofrecer sacrificios. Y en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, voy a leer un poco más adelante: se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés. Asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos, los holocaustos de la mañana y de la tarde. En pocas palabras, se pusieron las pilas, hicieron lo que tenían que hacer de años. O sea, esto no era como que Dios se los pidió ayer. Tenía años esto que Dios les estaba hablando. Unos reyes judíos adoraban a otros ídolos en el altar que era del Señor. Y si tú lees también la historia de Ezequías y de Josías, cuando Josías lee la ley del Señor, como que le entra una convicción de lo que estaba pasando. Cuando Ezequías también sigue el camino de David, ellos empiezan a limpiar el templo de idolatría, empiezan a sacar todo lo que estaba ahí y edifican un altar, edifican la casa. Y cuando aquí en esta historia, en el libro de Esdras, ellos empiezan a hacer esto, más adelante dice que se levantan enemigos que se enojan porque están edificando algo que estaban dando por muerto, y hacen cartas y van con el rey y le dicen un montón de cosas. Y cuando tú te dispones a buscar a Dios, cuando tú te dispones y te sacudes, porque muchas veces esto, familia, es de sacudirte. Muchas veces no nos van a dar ganas, no te van a dar ganas. Si soy honesta, a veces no tengo ganas de leer la Biblia, a veces no quiero orar, pero el Espíritu Santo es dado para ir en contra de nuestra carne. Y lo que hace el pueblo y lo que hacen estos enemigos es que empiezan a intimidar con esas cartas, y eso es el diablo. De hecho, tú vienes a un momento así, Dios te toca, oran por ti, te ministran, sales de aquí con todo el deseo de ir a buscar a Dios y algo te pasa, ¿verdad? No, a nadie le pasan cosas, a mí sí me pasan muchas cosas. Entonces va a venir intimidación del enemigo. Probablemente lo estás pasando, a lo mejor estás en este mismo momento siendo intimidado. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Que tú no lo adores, que tú no edifiques nada, que te quedes sentado y que veas la vida pasar y cómo Dios usa a otras personas y cómo Dios le habla a otros, y tú en un estado de estupor espiritual. Y Dios no quiere eso, no es el propósito del Señor. Y de hecho, si tú vuelves a leer en el capítulo 4, en el versículo 23, dice: y por la fuerza los hicieron parar la obra. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío. O sea, esta intimidación cumplió su propósito, los pararon, no dejaron que siguieran construyendo el altar del Señor. No sé por cuántos años, 1 o 2, no sé cuántos años, pasaron años para que volvieran a construir este altar, porque les entró temor. Yo no sé si te ha pasado y has estado tú en una situación de temor, de ataques de pánico, de miedo, de algo. A mí me ha pasado de realmente no poderte mover, no poder hacer lo que Dios quiere que hagas por un temor y una intimidación de parte del enemigo. Pero si tú lees toda la historia, si lees este libro, en el capítulo 5 se levantan los profetas de Dios y hablan al pueblo
y continúan la obra, van con el rey, le hacen cartas y el mismo rey de Persa les da permiso para que terminen este altar. Y quiero animarte y hablarte conforme a la palabra de Dios, que te levantes, no importa lo que estés viviendo, no importa, y cuando te digo no importa, pueden ser muchas cosas y puedes tener motivos para no adorar a Dios. Una enfermedad puede ser un motivo, una situación económica, algo en tu matrimonio puede ser un motivo para que tú digas no quiero, es más, Dios ni se lo merece. Pero ve en contra de tu carne, ve en contra de lo que tu propia mente te dice. ¿Por qué? Porque sí se puede, familia. Si tenemos al Espíritu Santo, se puede. Y si el enemigo viene a intimidar, la Biblia dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. No sé cómo está tu altar, no sé, a lo mejor ni siquiera sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? O a lo mejor y sí, pero hace mucho que no ha pasado esto, hace mucho que no tomas un tiempo. Y cuando me refiero al altar, sí me refiero a eso, pero no se acaba aquí. Si lo que pasa hoy no trasciende a tu vida diaria, no cumplió su propósito. Y Dios quiere cumplir su propósito en estos tiempos de adoración. Así que te voy a invitar a que donde estás te levantes de tu silla. Y antes de seguir adorando, porque a veces podemos estar como maquinitas, como robots, levantando las manos sin saber por qué lo hacemos, ponte a cuentas con Dios. Dile: Señor, mi altar está, ni siquiera existe, no sé ni de qué están hablando, está destruido, está en ruinas. Hace muchísimo tiempo que yo no utilizo un tiempo para adorarte. Y si ahí donde estás, empieza a orar, empieza a clamar: Señor, ven. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven y enciende un fuego, Señor. Enciende un fuego que no se apaga. Señor, pon en nosotros un espíritu como el que pusiste en Zorobabel, Señor. Un espíritu como el que pusiste en esta gente para edificar tu casa, para reedificar, Señor, lo que estaba en ruinas. Señor, en el nombre de Jesús, despierta el espíritu dormido, Señor. Tu palabra dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Señor, abre los oídos del Espíritu, abre los oídos, Señor, abre las mentes, abre los corazones, destapa lo que está tapado, Señor. Y que en este día, Señor, se destapen pozos para hacer, Señor, altares, no solo aquí, sino en nuestras casas, en nuestras familias, Señor, en nuestra vida personal. Y toda intimidación que ha venido de parte del enemigo para frenar tu obra, porque hay algunos que estuvieron haciendo su altar, que estuvieron constantes, que te estaban buscando, pero vino algo de parte del enemigo, Señor, y frenaron la obra por temor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra, que es más cortante que una espada de doble filo y penetra entre el alma y el espíritu y parte las coyunturas, Señor, viene y habla, Señor, viene y trae vida a lo muerto, destapa lo que está tapado. Hoy hacemos un altar para ti, Señor, hacemos altar para ti, Señor, donde podamos ofrecerte holocaustos, adoración, vida, y tú nos hables, Señor. Gracias por tu palabra. Y te invito ahí donde estás, levanta tus manos en señal de que el Espíritu Santo repose sobre ti, sobre esta casa. Ven y llena esta casa, Señor, de tu presencia. Te amamos, Jesús.